mi nombre es Inaí Flores, estudio la licenciatura en fisioterapia, voy en sexto semestre y el día de hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico fisioterapéutico con el fundamento en la teoría general de los sistemas. Lo primero que tenemos que saber es que el diagnóstico permite aclarar los objetivos, contenidos y datos clínicos utilizados por el fisioterapeuta. Estos pues son distintos pasos y algunos métodos que no se pueden emitir y que pues se tienen que mostrar en un orden. Sabemos que el diagnóstico fisioterapéutico cumple con características de un sistema, ya que se componen pues de distintos elementos e incluso de algunos principios y algunos sistemas. La TGC es la que aporta a pues cualquier fundamento en cualquier sistema sin importar su origen e incluso que pues sin explicar los fenómenos que suceden en realidad, que esto va a permitir una conducta futura. Hablaremos también sobre el método para la realización del diagnóstico fisioterapéutico, que en esta ocasión lo vamos a abreviar como PD, que esto significa para diagnosticar, pero lo diremos como MPDF. Y esto es basándose pues en la TGS, pues que permite extraer información del paciente o incluso de algún familiar para pues así utilizar algo como que muy complejo empezar como con el interrogatorio, las observaciones, la palpación, la auscultación, la valoración y pues más que nada la funcionalidad. Con esto pues se va a ayudar a como que a retroalimentarse el fisioterapeuta para que pueda manejar una orden sistémica y pues pueda abordar a su paciente e incluso pueda emitir el diagnóstico fisioterapéutico. Ahora tenemos que saber qué es un sistema. Bueno, pues este es considerado como un modelo conceptual que permite entender desde una perspectiva aquellas relaciones existentes entre los elementos de una realidad específica, natural, social o cultural. El diagnóstico es pero muy esencial para la práctica clínica, ya que es un proceso en donde no solo se ve involucrado el fisioterapeuta y una patología específica, sino que también es la intervención que se tenga desde sus pacientes desde un principio, por ejemplo, los pacientes, familiares, cuidadores o incluso el medio en el que se rodea. Esto va favoreciendo el cumplimiento de objetivos, incluso el planteamiento de estrategias, pues ya que se van a basar en una evidencia, así como la capacidad profesional para incluso razonar y crear soluciones durante el diagnóstico, ya que en esto se va a incluir pues aspectos de evaluación de sistemas en el humano, por ejemplo, el tejido celular, el orgánico, el sistémico y el pues incluso hasta el mental. E incluso en la actualidad, algunos fisioterapeutas pues se siguen guiando de pues sus prácticas profesionales basándose en el diagnóstico médico. Incluso en algunos sistemas de salud en México, el diagnóstico en fisioterapia es inexistente. En ese sentido, podremos decir que el diagnóstico que se realizó por un médico no brinda como tal los datos suficientes para la actuación de fisioterapia, ya que pues algunos diagnósticos pues están realizados no, no tan buenos o sí, no son tan prácticos porque solamente se basan en algo que ellos solo saben, pero sin que hayan evaluado o hayan hecho pruebas específicas para saber si es en realidad la patología. Sabemos que el diagnóstico fisioterapéutico es la opinión profesional pues de un fisioterapeuta sobre pues el estado de salud del paciente, teniendo en cuenta pues los procesos ya antes mencionados patológicos y pues basándose en la información de referencia. Por ejemplo, los datos de la historia, datos del examen físico y pues algún médico adicional, incluso los datos psicosociales.
Actualmente, la Confederación Mundial de Fisioterapia menciona que es la guía para determinar el pronóstico e incluso algunas estrategias para la intervención, basándose en este proceso de razonamiento clínico, para categorizar deficiencias, limitaciones en las actividades, incluso la restricción de participación, alguna discapacidad o la limitación en las actividades de la vida diaria. Nagy, que es un autor en 1965 a 1969, estructuró un modelo para distintos diagnósticos fisioterapéuticos. Por ejemplo, esta persona inició con la patología activa, las deficiencias, limitaciones e incluso la discapacidad. Es lo único que mencionaba él. Conforme iban avanzando el tiempo, se iban integrando diferentes y nuevas estructuras. Por ejemplo, Rothschild y Echarnat en 1986. La estructura estaba basada en la interrogación, la anamnesis, la historia clínica, la aplicación de los tests e incluso el planteamiento de hipótesis. Sharman en 1988 integró la enfermedad, deficiencia, discapacidad e incluso la handicap. Apta en 1995 integró la historia, la revisión por sistemas, aplicación de pruebas, medición e incluso la interpretación. En 1999 se integró la historia del paciente, observaciones, exploración, valoración e incluso la evaluación biomecánica. En 2001 el CIF hace una parte 2, ya que el Kartenbau en 2000 hace la parte 1 que integra síntomas y signos. El CIF en 2001 integra el examen orientativo, el examen físico, estudios, diagnósticos médicos e incluso el diagnóstico y tratamiento para la prueba. Y por último, en el 2016, Jiménez integró el análisis de datos para identificar problemas, causas y manifestaciones. Vamos sobre los elementos de la TGS aplicados al MPDF. Uno es la corriente de entrada, que se refiere a la información que el MPDF puede importar o puede ser de mucha importancia mediante la observación, la interrogación, la palpación, auscultación e incluso la valoración con ayuda de escalas e instrumentos. En el segundo caso sería el proceso de conversión, que se refiere a la información que se transforma importada por el MPDF en el producto final. En el tercer caso sería la corriente de salida, que esta es la exportación de información que es procesada y transformada en el diagnóstico. En el número 4 sería la comunicación de la retroalimentación, que esta pues se va a llevar a cabo ya gracias al fisioterapeuta, ya que él dirige pues el sistema y pues se aborda al paciente mediante la observación, como antes mencionamos, la interrogación, palpación, auscultación y valoración con ayuda de escalas e instrumentos del fisioterapeuta. En los principios de la TGS aplicados al MPDF, pues va a ser desde una sinergia en el cual los componentes del MPDF por sí solos son una fuente de información aislados que no conducen a un fin. Sin embargo, estos se pueden unir e incluso poder llegar a la causa pues del problema. También se requiere la información para su funcionamiento de adecuado a la entropía, ya que existen factores que podrían desorganizar el método, tales que pues podría ser falta para el fisioterapeuta, ya que pues como sabemos esto se encarga de interpretar pues la información y pues se alimenta de esta información
Incluso también sería la organicidad, que pues esta estará dada por los sistemas de análisis mediante la información del MPDF. También el paciente o familiar. En este, la información se obtiene a través ya sea del paciente, pero en esta no puede ser modificada, sin embargo, se puede analizar. Sabemos que los recursos del MPDF pues podrían ser uno, el instrumental, que pues puede entenderse como aquella herramienta que sirve para realizar algún procedimiento, como por ejemplo el goniómetro, el estetoscopio, el electromiógrafo, la plomada, el electrodiagnóstico e incluso pues en su momento rayos X, equipo de tomografía, resonancia magnética, diferentes tipos de herramientas que ayudarían a llegar a un buen diagnóstico. Ahora sabemos que el interrogatorio es pero muy importante, ya que es pues, digamos, la primera entrevista que aporta el 80% de la información que se necesita para saber la causa del padecimiento. En esto vamos a identificar lo primero que pues se debe buscar en ello es argumentar la posibilidad de algún signo o algún síntoma con relación al padecimiento actual. La observación, esta está presente desde el inicio de la sesión, desde el momento en el que entra el paciente hasta el final, ya que se permite observar algunos signos y pues incluso el comportamiento del paciente. Esto puede ser como una técnica de análisis que confirma lo que ha sido relatado por el paciente. La palpación. La palpación, esto va a permitir el vínculo que se tiene entre el fisioterapeuta y el paciente. Y si se hace con éxito, pues dependerá muchísimo las características de esta. Ya que sabemos que pues en la primera palpación se obtiene la verdad el 10% de la información mencionada, pero en algunas palpaciones se obtiene el 90%, ya que pues se pueden identificar las texturas, la temperatura, el pulso, el grosor, el tamaño incluso pues se obtiene también por la localización de algunos órganos, incluso se muestra ahí el signo de dolor. La auscultación. Esta es un poco importante, pero no todo se puede. En esta es la apreciación con el sentido del oído, ya que pues se originan desde el organismo, ya que pues son por las actividades del corazón, la auscultación cardiovascular e incluso por la entrada y salida del aire con el sistema respiratorio, que es la auscultación pulmonar. Por otro lado, también está en el tránsito del tubo digestivo. Esta es la auscultación abdominal. Y por último, cualquier otra causa, que esta sería la articular. En la valoración se realiza la medición utilizando los instrumentos ya antes mencionados, los test e incluso escalas de valoración, así como pues estudios de laboratorios que ayudan a que el fisioterapeuta pueda obtener un mayor número de datos para este objetivo. La funcionalidad. En esta la valoración pues es de las estructuras que deben unirse a la funcionalidad. Por ejemplo, a una alteración en alguna estructura pues se puede dar como resultado a una deficiencia del funcionamiento del paciente. Por último, la dirección del MPDF, que este es un sistema que permite fijar objetivos de los componentes para distribuir los recursos y controlar su actuación y comportamiento. En este se va a caracterizar por el paciente, de modo que se organizan los planes del sistema para que se emita el diagnóstico fisioterapéutico. Y por último, la conclusión que llegamos es que el MPDF
Con base a estos principios y los elementos de la TGS antes mencionados, esto nos ayudará a un procedimiento de favorecer e incluso argumentar mediante la formulación del diagnóstico fisioterapéutico, ya que los datos obtenidos durante todo este proceso permite el análisis de la realidad del paciente e incluso permite una visión integral y total.